Bienvenido a la primera lección sobre principios de interpretación profética. Nerón el Anticristo fue la interpretación de algunos debido a las más furiosas persecuciones que Nerón llevó contra los cristianos. Sin embargo, si Nerón fuera el Anticristo en este siglo, ¿quiere decir que ya no habrá uno en el futuro? El nombre de algunos artistas y personajes de hoy suma 666. Incluso, algunos han pensado que debajo de la cabeza de un niño se encuentra tatuado el número 666. ¿Valdrá la pena pedirle al peluquero que nos busque algún numerito por ahí, no? Otros comentarios señalan que la marca de la bestia es un chip de computadora instalado en la frente o en la mano. Y si es así, los que murieron antes de que esto pase, ¿nunca fueron marcados por el 666? ¿Por qué tantas personas encuentran confusas las profecías bíblicas? Aunque existen muchas interpretaciones bíblicas, debemos tener en cuenta los principios bíblicos para interpretar correctamente la profecía bíblica. Y en este video vamos a hablar de 10 principios bíblicos para interpretarlas. Principio número 1. Lee con mente abierta. Trata de que cuando leas la Biblia no impongas tus ideas al texto bíblico, sino que al contrario, permite que la Biblia hable por sí misma. Existen dos términos teológicos que explican esta técnica. El primero de ellos es la exégesis. La exégesis es el estudio que se hace de la Biblia teniendo en cuenta el idioma original de la Biblia. Hacer un análisis gramatical, tener en cuenta su contexto histórico y geográfico y entender el texto de acuerdo al contexto donde se halla. Por otro lado, también está la eisegesis, que también tiene que ver con la interpretación del texto, pero en vez de esperar lo que me dice el texto, yo le introduzco mis ideas y prejuicios al texto bíblico. Por lo tanto, es mejor ubicar el texto no donde yo pienso que debería ir, sino donde el mismo texto me dice que ya se encuentra su interpretación. Segundo principio, lee cuidadosamente. Dice 2 de Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, se trata de leer la Biblia en cada palabra, en cada frase, poniéndole mucha atención a los detalles que estamos leyendo. Una vez una persona estaba saltando en el templo, porque me dijo que los salmos dicen que debemos alabar a Dios con salterio. En realidad la palabra es salterio, y se trata de un instrumento musical de aquella época. Por eso debemos leer con atención las palabras y las frases de la Biblia, y aquellas que no comprendemos buscar su significado en un diccionario bíblico, para entender esa palabra en su contexto, en su tiempo, en su lugar, y en la oportunidad en la que se dijo. Principio número 3. Lee estéticamente. Solo podemos captar el mensaje profético si tenemos en cuenta la estructura del texto y los recursos literarios que ofrece. Por ejemplo, las profecías de Daniel 2, 7 y 8 tienen un paralelo con las de Apocalipsis 13 y 14. Por ejemplo, en Daniel 7 vemos las bestias del mar, en los primeros versículos del capítulo, y por otro lado en Apocalipsis 13, 1 también se habla de una bestia del mar. Daniel 7 sigue mencionando al león, al oso, al leopardo y una bestia con 10 cuernos. Por otro lado, Apocalipsis capítulo 13 menciona una bestia con 10 cuernos, un leopardo, un oso y un león. En Daniel 7 encontramos en el verso 8 un poder usurpador, alguien que toma el lugar de. Y por otro lado, en Apocalipsis 13, del 13 al 18, encontramos ese poder usurpador con muchos más detalles. En Daniel encontramos el día de la expiación, narrado en Daniel 7, 9 al 12. Y obviamente un texto más en Daniel 8, 14. Y a la misma vez, en Apocalipsis 14, 13, encontramos el mensaje de los 3 ángeles. Daniel 7, el verso 13 y 14, habla acerca del Hijo del Hombre. Y por otro lado, en Apocalipsis vemos, en Apocalipsis 14, 14 al 16, vemos al Hijo del Hombre. Hay un paralelo estrecho entre el libro de Daniel y Apocalipsis, que más adelante lo seguiremos viendo. Ese día de la expiación que hemos visto en el cuadro coincide con el mensaje de los 3 ángeles
antes de la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, cuando leamos la Biblia, ten en cuenta su estética. Principio número 4. Lee contextualmente. Eso tiene que ver con el contexto histórico, con lo que rodea, la historia que le rodea al texto, su cultura, su lenguaje. En el contexto histórico, Daniel usa un acontecimiento histórico entre Babilonia, como el rey del norte, y Egipto, como el rey del sur. Y estos llevan a cabo una guerra que también se traslada al símbolo y forma parte de una profecía escatológica, es decir, que está relacionado con los eventos del fin, narrándola como si fuera el rey del norte y el rey del sur en Daniel 11. En lo que respecta al contexto literario, Daniel 7 está escrito en arameo, la lengua diplomática de aquel entonces, y Daniel 8 en hebreo, la lengua de Israel. Así podemos entender que la profecía de Daniel 7 se centra en los reinos de la tierra y en su impacto mundial, mientras la profecía de Daniel 8 se va a enfocar en el pueblo de Dios y su impacto espiritual. Lee intertextualmente, es decir, entre los textos. Un versículo interpreta otro versículo y un pasaje es la clave para otros pasajes. Por ejemplo, Daniel se relaciona mucho con Levítico por los enunciados sobre el carnero y el macho cabrío. Entonces, la profecía de Daniel 8 está hablando de lo mismo que Levítico está diciendo, es decir, el día de la expiación. Principio número 6. Lee espiritualmente. La Biblia es inspirada por Dios y además todo en ella se debe discernir espiritualmente, como lo dice 1 Corintios 2:14. Y quien nos ayuda a entender mejor la Escritura es el mismo autor de la Escritura, el Espíritu Santo. Juan 16:13 nos lo aclara. Por lo tanto, cuando estudiamos las profecías debemos mantenernos en comunión con Dios, a través de la oración, a través de la fe, con el fin de creer lo que Dios nos está diciendo en la profecía y creer que su cumplimiento se realizará cuando Dios lo vea conveniente. Principio número 7. Lee con inteligencia. Aprender algo de la profecía no se da tan rápido y tampoco es sencillo. Esto requiere esfuerzo, requiere diligencia. En Daniel, el término entender aparece 15 veces. Así que allí encontramos un llamado a ponerle esfuerzo para comprender lo que dice la profecía. Dice Jeremías 9:24, alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. Así que cuando leas con inteligencia, entrégale dedicación, entrégale esfuerzo para poder comprender. Principio número 8. Lee comunitariamente. No hay duda que el estudio se enriquece cuando nos congregamos, nos juntamos y compartimos nuestras percepciones de lo que hemos leído, de la revelación divina. El mismo Daniel predice que en el tiempo del fin, muchos, es decir, el pueblo de Dios, entenderán, y lo dice en Daniel 12:10. Así que ponle esfuerzo, reúnete con otros y comparte lo que has aprendido. Principio número 9. Lee existencialmente. La Biblia tiene el propósito de transformar nuestra vida. Cuenta una vieja historia de un explorador europeo en África, quien se burló de su sirviente africano porque estaba leyendo la Biblia. Y le dijo, ¿por qué lees la Biblia? No es más que un montón de fábulas. A lo que el sirviente contestó, si yo no hubiera leído la Biblia, seguiría siendo un caníbal y ya te habría comido. La Biblia es como una espada de dos filos, que corta hasta dentro de los mismos huesos. El poder de la palabra profética es tan grande y tan profundo que no solo entrega conocimiento y sabiduría, sino que transforma el alma, transforma la persona. Lee entonces de tal manera que lo que has leído de la profecía no sea alarmista o sensacionalista, sino al contrario, transformador. Y el principio número 10. Lee éticamente. En distintas épocas de nuestra historia, la Biblia ha sido usada para enfrentarnos por el color de la piel, incluso por antisemitismo o también entre varones y mujeres. Las fallidas interpretaciones han traído solamente problemas, caos, confusión y peleas. Sin embargo, la misma Biblia dice de sí misma que su propósito es enseñar, instruir en justicia, como lo dice 2 de Timoteo 3:16. Por lo tanto, lee con ética. No leas bajo tu cultura,
lee bajo la cultura celestial que la Biblia quiere enseñarnos. Bueno, durante todos estos videos aprenderemos cómo usar los principios que hemos analizado el día de hoy. Estos 10 principios van a ayudarnos grandemente cuando interpretemos las profecías bíblicas, y tu entendimiento y confianza en Dios crecerá abundantemente. Jeremías 9:24 dice: «Alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme». La mayor bendición de estudiar la Biblia es que aprendemos a conocer a Dios, y eso nos da paz. Si deseas seguir estudiando, suscríbete al canal y cada semana saldrá una clase más. No olvides compartir con tus amigos y demás interesados en estudiar la Biblia. Escribe en la sección de comentarios la pregunta que tú tengas y estaremos dispuestos a responder lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video.